en este tiempo. Pastor Álvaro, el sistema médico de hospitales están diciendo no estamos listos para lo que viene, porque se está hablando de que hay un peligro de uno de cada cinco puede estar en peligro de contagiarse. Eso es un número inmenso. Los hospitales dicen no habría camas para poder recibir a tanto enfermo. Eso quiere decir que nos va a tocar a nosotros como iglesia quizás llegar a casas de personas que están contagiadas, a ministrarles. ¿Cómo nos formamos en este tiempo? O sea, ¿qué la iglesia tiene que hacer si el sistema y las instituciones están reconociendo que no están listos y que necesitan hacer cambios dramáticos? Son cambios que se están haciendo de un día para otro. Solo hoy hubo anuncios de cambios, de ajustes, para dar pautas de prevención. Entonces, ¿qué es el papel de la iglesia y cómo la iglesia debe de prepararse, pastor, para este tiempo? Pastor Eli, muchas gracias. Sin duda alguna, estamos en medio de una emergencia sin precedentes de proporciones bíblicas. Eso no nos cabe duda a ninguno de nosotros. Y se ha mencionado mucho el nombre de la iglesia. La sociedad actual está formada de cuando menos 3 grupos. La Biblia a uno de esos grupos lo define como los gentiles, a otro lo define como los hebreos o judíos, y el tercer grupo lo define como la iglesia. ¿Cómo han actuado estos 3 grupos en situaciones de caos? ¿Qué han hecho? Está evidenciado que el grupo de los gentiles, y los gentiles están considerados como los que no son judíos, todos los que no son judíos son considerados gentiles. ¿Qué han hecho ellos en tiempos de caos? ¿O qué han provocado? Porque más que responder, el grupo gentil en la historia de la humanidad ha provocado caos muy severos por la falta del conocimiento de las ordenanzas de Dios. El siguiente grupo, que es el grupo de los hebreos, ellos recibieron revelación de Dios, sin embargo, fallaron por no obedecer a lo que Dios les dijo y plagas vinieron sobre ellos. El tercer grupo, que es la iglesia, tiene una asignación de alto calibre desde hace 2000 años para mostrarle al mundo qué hacer en semejantes cosas. Yo creo que la iglesia en este momento tiene que pararse, dice la escritura, paraos en los caminos y preguntad. Antes de avanzar, yo tengo que detenerme y hacer preguntas. ¿Dónde estoy parado? Y para saber dónde estoy parado, primero me identifico a qué parte del grupo pertenezco, y depende del grupo a donde yo pertenezco es como voy a responder, porque es con lo que yo me identifico. Dijo un rabino en Australia que este pequeñísimo coronavirus de 125 nanómetros ha puesto al mundo en un caos. Y está causando un caos tremendo, pero cuando nos paramos, nos detenemos a ver el reloj, ¿qué está pasando? Yo tengo que voltear hacia atrás a ver qué ha estado pasando, cuando menos en los 2 últimos años, para poder entender dónde estamos parados y cómo responder. Si me permites, Pastor Eli, rápidamente quiero decir que allá en diciembre, el 6 de diciembre del 2017, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, declaró a Jerusalén como la capital del Estado israelita. Y esto causó y sigue causando polémica a nivel internacional. Meses después, 5 meses después, el 14 de mayo del 2018, Estados Unidos inauguró oficialmente el funcionamiento de su embajada en Jerusalén. El 14 de mayo de 1948, esa misma fecha, es la que Ben Gurión proclamó al Estado judío. ¿Coincidencia? Luego, un año después, el 25 de junio del 2019, el año pasado, Jared Kushner, yerno del presidente actual de los Estados Unidos, presentó en Abu Dhabi
su propuesta del plan de paz y prosperidad ante la representación de importantes inversionistas árabes y de otros países, proponiendo un paquete de 50,000 millones de dólares para la estructuración del Estado palestino. Cabe decir que el gobierno de los Estados Unidos nos da en este momento acceso a ese documento que contiene 181 páginas. Ese mismo año, en el 2019, el 12 de septiembre, el Papa anunció en su encíclica una convocatoria que tendrá lugar en el Vaticano, Roma, el 14 de mayo del 2020. Estamos a 2 meses de que eso suceda. Y este Papa invitó a todos los líderes del mundo, políticos, dignatarios, empresarios, deportistas destacados, gente del espectáculo con influencia internacional, entre otros, a que firmen un pacto mundial para recaudar o reeducar a los jóvenes, en cómo tener cuidado del planeta. Ahorita el planeta está siendo sacudido por algo microscópico. Ahora, en medio de todo esto, el 17 de noviembre del 2019 se da a luz la noticia del primer caso del coronavirus en Wuhan, China, un virus que está alterando la forma de socializar en todo el planeta. Ahí no para. El 28 de enero de este año 2020 se anunció oficialmente en la Casa Blanca el Tratado de Paz, Prosperidad y Seguridad. Esto fue bienvenido por Israel y otras naciones, pero rechazado por todas las fracciones palestinas. Poco después de este anuncio, en este mes de marzo, hay una declaración de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y considera la OMS al coronavirus como una pandemia. Y entonces se hace mundial este asunto. Esto activó que oficialmente se diera el cierre de fronteras en naciones tales como Italia, Francia, Alemania, Israel, El Salvador, Guatemala, Argentina, y todos los vuelos a Estados Unidos procedentes de Europa fueron cancelados. También se anunció el cierre de escuelas, lugares públicos, templos. Esto nunca había sucedido a esta proporción, al menos de que yo me acuerde. Simultáneamente, algo que está pasando también en este mes de marzo, ya hay noticias oficiales que entre Rusia y los Emiratos Árabes hay problemas por el petróleo y el coronavirus. El coronavirus es como la corona del pastel de todo esto que acabo de decir. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros? Nosotros, la iglesia. ¿Cómo están reaccionando los hebreos? ¿Y cómo está reaccionando el resto del mundo? A nosotros como iglesia. Se nos ha dado una función que fue dada en las Escrituras, allá en Primera de Pedro nos dice que somos llamados como sacerdocio santo o real sacerdocio. Allá en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice, y a ustedes se nos da la autoridad de ser llamados reyes y sacerdotes. Yo creo que la iglesia no ha funcionado en esos nombramientos que el Señor nos ha dado. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento ante plagas como estas? Si analizamos el libro de Levíticos nos damos cuenta que lo que hacían era examinar la plaga, ver qué estaba pasando. Ellos estaban ungidos por Dios, tenían sus vestiduras sacerdotales, tenían obligaciones para pararse a interceder por el pueblo, pero estaban, entre otras funciones, también llamados a examinar lo que estaba pasando. Una de las funciones que ellos tenían, dice la Escritura, que ellos estaban habilitados para llevar el fuego y poder encender la luz en el templo, en el lugar santo, para que hubiera luz en medio de la oscuridad. La iglesia tiene la asignación del Señor para traer luz en medio de la oscuridad, pero una cosa que yo encuentro, no va a haber luz a menos de que tengamos fuego en nuestras manos. Y si ese fuego no está en las manos de la iglesia, ¿cómo vamos a traer luz en medio de todo esto? Tú apuntas y señalas cómo se están organizando las naciones para darle respuesta a las comunidades. Yo creo que la iglesia, entre otras cosas, va en camino a actuar como debe de actuar, y para esto hay que entrenar a la iglesia. En el primer grupo que mencioné, el grupo de los gentiles, apareció un hombre llamado Melquisedec, y en medio de un problema devastador que enfrentaba Abraham, Abraham regresa de la guerra contra Kedorlaomer y sale y le da pan y vino, símbolos de paz. En el segundo grupo
ocurre que Dios establece un sacerdocio que conocemos como el sacerdocio arónico. Ellos tenían la función, entre otras cosas, examinar cuando había alguna plaga en el medio del pueblo. El pueblo miraba hacia los sacerdotes y sabía que ellos estaban entrenados, estaban llamados, estaban calificados para poder atender ciertas demandas y traer lo que tenía que haber en el pueblo, paz. En el Nuevo Testamento, nuestro sumo sacerdote llamado Jesucristo sube al cielo y es llamado sumo sacerdote, y él establece sacerdotes. El problema que yo he estado viendo es que la iglesia no se considera como un sacerdote. Tenemos una imagen distorsionada en nosotros de lo que es un sacerdote, pero Dios nos ha llamado a ser sacerdotes reales, sacerdocio santo. Pero para alcanzar ese título tenemos que entrenar a la iglesia. ¿Cómo vamos a ir a atender asuntos de emergencia si no tenemos una preparación médica? Ciertamente quizás no la tenemos, pero tenemos algo que está del lado de nosotros, se llama el Espíritu Santo. Teniendo al Espíritu Santo con nosotros, si la iglesia está empoderada por el poder del Espíritu Santo, Dios va a hacer maravillas, va a mostrar sus maravillas en medio de enfermedades como estas, en medio de pandemias como lo que estamos viviendo. Yo creo, y lo digo con toda confianza, Dios está permitiendo que todo esto esté sucediendo para darle a su iglesia, al cuerpo de Cristo, el lugar que merece en medio de una sociedad con una angustia como la que está pasando. Voy a agregar un poquito de oración a la oración que se ha hecho, muy poderosa, a toda la audiencia. Mientras han estado orando mis hermanos, Dios me recordó una palabra que dimos a 1100 pastores en 18 de diciembre del año pasado en San Salvador, y esa palabra fue esta: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Padre, en base a esta palabra que fue dada en esa reunión en San Salvador para una convocatoria nacional para reunirnos este 25 y 26 de julio en el Estadio Cuscatlán, donde miles irán a buscar de tu presencia. Esta palabra, Señor, regresa a mi corazón en esta plataforma. Y qué hermoso es que tú nos dices, en medio de todo lo que está ocurriendo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Oh Dios mío, yo recuerdo cómo habilitaste la vida de Abraham al punto de que le hablaste audiblemente, pero lo llevaste gradualmente hasta que en un momento su corazón estaba preparado cuando le hablaste a Abraham. Y él, no teniendo idea de lo que le ibas a pedir, le dijiste: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y cuando él te respondió eso, Señor, tú le dijiste: sacrifícame a tu hijo. Oh Dios mío, cuán necesario es que el corazón esté preparado. Moisés fue preparado por 80 años para un momento que le cambió el destino a la nación de Israel. Oh Dios mío, cuando él estaba en ese monte, salió una voz del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, que les llama desde la zarza. Y la respuesta de Moisés es: heme aquí. Oh Dios mío, estamos viviendo tiempos difíciles, lo sabemos, pero el Espíritu Santo está convocando a su pueblo en los 4 puntos cardinales, allá en el continente africano, allá en el continente europeo, allá en la parte del Medio Oriente, en el continente americano, en Centro, Sudamérica. Oh, más de 1,000 millones de personas en el mundo que estamos buscando. Esta palabra es para el pueblo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No vamos al encuentro de la duda, no vamos al encuentro de las cosas que pueden hacer titubear la fe. No, vamos al encuentro del Dios que dice: yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Cuando venimos a Él hay transformación en el alma, hay nuevos pensamientos, hay nuevas ideas, hay fe, hay fuego del Espíritu Santo que activa en nosotros niveles diferentes de revelación para el tiempo en el que estamos viviendo. Prepárate, pueblo, para venir al encuentro de tu Dios. En el nombre de Jesús, recíbelo ahora. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Amén.